Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, mi querido hermano, mi querida hermana. Estamos contentos, felices, alegres de estar otra vez acá en Radio Costa Rica en 9:30 AM, enseñando, Señor, la palabra de Dios, y pudiendo compartir con ustedes un mensaje presente para este tiempo presente en el cual estamos. Somos, mi hermano y hermana, el Remanente Adventista CR, y con este nombre, el Remanente Adventista CR, nos puede buscar nuestros videos en YouTube o también nos puede buscar en la página de Facebook. Tenemos bastantes videos ya en YouTube con el nombre Remanente Adventista CR, en los cuales usted puede aprender bastante de lo que es la palabra de Dios. Estamos, mi hermano y hermana, en Radio Costa Rica 9:30 AM de lunes a viernes. De 8 de la mañana a 9 de la mañana. También nos puede ver por medio de Canal 19. Canal 19 de lunes a viernes también de 8 de la mañana, a 9 de la noche. 8 a 9 de la noche, Canal 19. También, mi hermano y hermana, nos puede buscar por medio de www.radiocr.net. www.radiocr.net. Ahí puede ver nuestros programas de 8 de la mañana a 9 de la mañana, de lunes a viernes también. Nuestro número telefónico 8314-7619. En el 8314-7619 le estamos atendiendo para poder oír sugerencias, pedidos de oración y otras cosas que usted tenga bien. El hermano Carlos le puede atender en este teléfono. Mi nombre, mi hermano y hermana Will Chavarría, 71615194, mi teléfono, por si usted quiere o tiene alguna sugerencia que hacerme o alguna petición también. Will Chavarría, 71615194. También estamos, mi hermano y hermana, y quiero informarles en el Radio AM 1360. Radio AM 1360, la radio se llama Remanente Adventista Radio. 1360 AM es la dirección. Todos los días y durante todo el día estamos dando programas, predicaciones, cantos, oración y muchas cosas que usted va a poder escuchar, oír, y yo sé que le van a gustar. Radio, o más bien Remanente Adventista Radio, 1360 AM aquí en nuestro país, en Costa Rica. También nos puede ver por medio de internet en la misma dirección, www.radiocr.net. Busca solamente donde dice 1360, ahí pone el clip o pone el mouse y ahí le da un toquecito y lo tira directamente a Radio 1360 AM. Ahí nos puede escuchar. Antes de iniciar con el estudio de hoy se llama El Milenio y la Segunda Muerte, y es la segunda parte del estudio que vimos la semana anterior. La semana anterior vimos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos con el milenio y la segunda muerte, lo que sucede después de la segunda venida de Jesucristo. Pero queremos leer un texto antes de dar inicio. El texto se encuentra en Mateo capítulo 22 y versículo 29. Mateo 22, 29. En el contexto nos habla de los saduceos que no creían en la resurrección y hacen algunas preguntas de la resurrección o sobre la resurrección a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, entre la respuesta, responde en el versículo 29 del capítulo 22 de Mateo y dice: erráis
ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, él le dice a los fariseos, a los saduceos, a los que lo estaban escuchando en ese momento, a usted y a mí en ese tiempo también nos dice, erráis ignorando las escrituras. Cuando usted, mi hermano y hermana, no estudia, ignora las escrituras, tiene la Biblia en su casa solamente puesta ahí, pero la ignora, no la lee, no la estudia, no la analiza, no la escudriña, está ignorando las escrituras, y Jesucristo nos dice, erráis ignorando las escrituras. Por eso, mi hermano y hermana, tantas creencias, tantas doctrinas falsas en este tiempo donde creemos cosas que no están en la Biblia porque ignoramos las escrituras y erramos al ignorar las escrituras. Por tanto, mi hermano, estudiamos el tema de la muerte, de que los muertos están muertos y nada saben, cuando todas las personas dicen que los muertos están en el cielo o en el infierno. La Biblia dice lo contrario, pero erramos ignorando las escrituras porque no estudiamos la Biblia para saber si es correcto. Hay una doctrina que se llama la doctrina del rapto de la iglesia, una doctrina falsa también. Erramos al ignorar las escrituras porque no estudiamos el tema, y al no estudiar el tema estamos creyendo doctrinas falsas y creemos que después de que venga Jesucristo secretamente, que es una doctrina falsa, sigue el mundo su curso, cuando eso es falso. Lo vimos la semana anterior. Hoy vamos a estudiar, mi hermano, lo que es el milenio y la segunda muerte. Pero antes de estudiar este tema, quiero que elevemos una oración al cielo. Si usted puede acompañarme, le pido que me acompañe, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino acá a la tierra, siendo Dios, haciéndose en forma de hombre, 100% hombre, para vivir una vida sin mancha, sin pecado, sin arruga, y también morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros, siendo pecadores, tuviéramos salvación por medio de Él, no por obras, sino por fe. Te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por medio del Consolador, el Espíritu Santo, el cual dejó acá en la tierra, que tú nos guíes en ese estudio, que nos puedes enseñar a través de tu palabra, y que guíes y toques cada corazón de cada oyente que nos está escuchando en estos momentos, y también a través de otros días que nos pueden ver por otro medio o en otros horarios. Bendícenos, bendice este grupo que se levanta, Señor, para poder predicar el mensaje de los tres ángeles en este tiempo, el remanente adventista. Y te pido que tú estés con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. El milenio, mi hermano y hermana, y la segunda muerte es el tema que vamos a ver, a analizar, a estudiar, a escudriñar en esta mañana. El milenio y la segunda muerte. La semana anterior estudiamos la segunda venida de Jesucristo. Y en resumen rápido vimos que cuando Jesucristo venga van a haber dos tipos de personas. Unos se llaman los vivos y otros se van a llamar los muertos. Los vivos, mi hermano y hermana, se dividen en dos grupos. Los vivos justos y los vivos injustos. Los muertos también se dividen en dos grupos. Los muertos justos y los muertos injustos. Ahora, cuando viene Jesucristo, los muertos justos van a resucitar. ¿Quiénes? Los muertos justos. Los muertos en Cristo, esos son los únicos que resucitan en la segunda venida de Jesucristo. Pero los vivos justos, ¿cuáles vivos? Los vivos justos, los vivos en Cristo. Los que estén vivos en Cristo, juntamente con esos muertos que resucitan, van a ser arrebatados al cielo para recibir al Señor en las nubes, y van a irse con Jesucristo a su lugar. Ahora bien, los muertos injustos, que son los únicos muertos que quedan, porque los muertos justos ya se fueron, o sea, sí, resucitaron y ascienden con Jesucristo. Los muertos injustos siguen muertos. Y los vivos injustos, los vivos sin Cristo, los vivos infieles, en ese momento perecen, en ese momento mueren. ¿Cómo mueren? Dice la palabra de Dios, lo vimos la semana anterior, que mueren con el resplandor de la venida de Jesucristo. Si el resplandor del sol, mi hermano y hermana, es ardiente, y si el sol se acercara a la tierra unos cuantos kilómetros, moriríamos por ese ardor. ¿Qué cree usted que es más ardiente? ¿El resplandor de Jesucristo, que fue el creador del sol, o el resplandor del sol, que es una creación? Pues Jesucristo, cuando venga acá a la tierra, dice que el inicuo va a morir con el resplandor de su venida. Si usted no ha visto este estudio, mi hermano y hermana, yo le
diría que primeramente busque este estudio, la segunda venida de Jesucristo, allá en el Remanente Adventista, en esta página, para que lo pueda ver y después pueda ver este tema que se llama el milenio y la segunda muerte. Ahora bien, el tema que vamos a estudiar hoy, que estamos estudiando hoy, se llama el milenio y la segunda muerte. Entonces nos hacemos unas preguntas. Primero, ¿qué sucederá a la tierra durante ese tiempo, después de la segunda venida de Jesucristo, que se llama el milenio? Después de la segunda venida de Jesucristo entra un tiempo que se llama en la Biblia los 1000 años. Le llamamos también el milenio. Un periodo de 1000 años donde la tierra va a estar desordenada y vacía. Esas son las preguntas que nos hacemos. Pero la primera pregunta es, ¿qué sucede a la tierra durante este tiempo? Segunda pregunta, ¿dónde estará el pueblo de Dios durante este tiempo, durante el milenio? Tercera pregunta, ¿dónde estará Satanás durante este tiempo? Son preguntas que debemos hacernos para saber qué es lo que dice la Biblia, no qué es lo que dice el hombre, no qué es lo que dice el pastor, no qué es lo que dice el sacerdote, no qué es lo que dice mi padre, mi mamá o la persona que yo le tengo confianza en estas cosas, sino mi hermano y hermana, qué dice la Biblia en este aspecto. La primera cita la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Nos dice qué sucede después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3 nos dice: vi un ángel que descendía del cielo, que tenía en su mano la llave del abismo. Y es importante que tiene la llave del abismo. Ahora, si tiene una llave es porque está por abrir algo que está cerrado. Dice, y una gran cadena. Él, el ángel prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. O sea que este ángel que tiene la llave del abismo toma preso a Satanás. Nos dice el dragón, pero el mismo versículo nos dice que ese dragón es Satanás, que es el diablo y Satanás. Y dice que lo ató por 1000 años. O sea que inmediatamente después de la segunda venida de Jesucristo, cuando los muertos en Cristo resucitan, los vivos en Cristo son transformados y juntamente llevados al cielo, inmediatamente empieza el periodo de los 1000 años donde Satanás es arrojado, encerrado en un lugar que se llama el abismo. Dice, y lo arrojó al abismo, lo cerró y lo puso sello sobre él para que no engañe más a las naciones. ¿Por qué no engaña Satanás más a las naciones? Porque ya no hay naciones que engañar. Los vivos en Cristo y los muertos en Cristo que resucitaron son llevados al cielo. Los muertos en Cristo siguieron muertos, pero los vivos sin Cristo murieron. Por tanto, todas las personas humanas están muertas. Por tanto, dice, para que no engañe más a las naciones. Las naciones ya no están todos muertos, por tanto, los 1000 años van a estar sin personas humanas en la tierra. Dice, para que no engañe más a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan los 1000 años. O sea que Satanás va a estar encerrado en el abismo durante 1000 años. Pero dice acá que hasta que se cumplan los 1000 años. O sea que cuando se cumplen los 1000 años va a suceder algo. ¿Y qué sucede cuando se cumplan los 1000 años? Dice, después de esto, dice el versículo 3, es necesario que sea desatado por un poco tiempo o por un corto tiempo. Entonces vemos que después del milenio, Satanás es desatado por un poco tiempo. Este poco tiempo en otro estudio tal vez lo podemos mirar, pero son 100 años. Un tiempo de preparación, un tiempo en que Satanás prepara para poder invadir la Nueva Jerusalén. 100 años de tiempo es el poco tiempo que va a durar este periodo, después del milenio. Entonces vemos que el milenio es un periodo que separa dos resurrecciones. Una, la resurrección de los justos antes del milenio. Otra, la resurrección de los injustos después del milenio. Pero eso lo vamos a ver conforme vamos estudiando. Entonces vemos que durante el milenio los salvos están en el cielo y todos los impíos están muertos. Por lo tanto, no hay nadie que engañar. Ahora, después del milenio, Satanás va a ser libertado de esas cadenas
y por un periodo breve de tiempo va a estar engañando en este tiempo. Ahora bien, nos dice Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 nos dice de dos resurrecciones. Dice, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos, dice todos, cuando dice todos, estamos hablando de todos. No está hablando solamente de los justos, no está hablando solamente de los injustos, está hablando de todos. Dice todos, los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 nos habla de dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación. Ahora, ¿cuándo son estas resurrecciones? Vimos también que la resurrección para vida eterna es durante la segunda venida de Jesucristo, pero vamos a ver también que la resurrección para condenación es después del milenio o después de los 1000 años. 1. La resurrección de los justos, ¿cuándo sería? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17 nos dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo, hablando de la segunda venida, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Recuerde que Juan capítulo 5 nos dice todos los que están en los sepulcros, pero acá nos dice los muertos en Cristo, porque esta es la resurrección de los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea que Jesucristo no toca la tierra, sino que nos arrebata, dice la palabra. La palabra rapto no existe en este contexto en la Biblia. La palabra que nos dice, la palabra de Dios es arrebato. Serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él, con Jesucristo. Entonces vemos que la primera resurrección, la resurrección para vida eterna, se da en la segunda venida de Jesucristo, que es antes del milenio. Durante el milenio, los justos estarán en el cielo y serán reyes y sacerdotes. Eso es lo que sucede con los justos. Tanto los muertos que resucitaron, que ya no están muertos, ahora están vivos. Y los vivos que fueron transformados estarán en el cielo durante los 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 nos dice, Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y volvieron a vivir. Estos volvieron a vivir, los que no pecaron, los que fueron fieles, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, dice, volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Dice, reinaron con Cristo por 1000 años. O sea que los justos, mi hermano y hermana, van a ser reyes y van a reinar por Cristo durante 1000 años. El milenio es un periodo donde los justos van a estar en el cielo con Jesucristo reinando allá, pero es un periodo de 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál primera resurrección? Si hay una primera resurrección es porque al menos hay una segunda resurrección. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 nos habla de dos resurrecciones. Una para vida eterna, la primera resurrección, y otra para condenación. Esa sería la segunda resurrección. Pero nos dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene poder. ¿Qué es lo que no tiene poder sobre estas personas que tuvieron parte en la primera resurrección? Dice, la segunda muerte no tiene poder. ¿Qué es, mi hermano y hermana, la segunda muerte? Y es importante que usted y yo podamos analizar y saber qué es la segunda muerte. Ahora, para que haya una segunda muerte, ¿qué tiene que haber? Para que haya una segunda muerte tiene que haber una primera muerte. Si no hubiera una primera muerte no podría haber una segunda muerte. Entonces, estas personas que sufren la segunda muerte tuvieron que haber sufrido la primera muerte. Pero nos habla acá,
para no adelantarnos. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes. ¿Quiénes serán sacerdotes? Los que tuvieron parte en la primera resurrección, o sea, los justos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué pasa con los que resuciten en la primera resurrección? Dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán, o sea, serán reyes también con él por 1000 años. Los 1000 años, o sea, el milenio, los justos, todos los justos serán reyes y sacerdotes allá en el cielo con Jesucristo. La segunda muerte sugiere una segunda resurrección también. Pero vamos a ver entonces la resurrección de los impíos. La resurrección de los fieles es antes del milenio, o sea, en la segunda venida de Jesucristo. La resurrección de los impíos nos dice Apocalipsis 25. Apocalipsis 25 dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir. ¿Cuáles son los demás muertos? Los demás muertos son los muertos que no resucitaron. Recuerde que resucitaron los muertos en Cristo, pero los muertos en Cristo siguieron muertos y los vivos sin Cristo murieron. Esos son los demás muertos. Los demás muertos, Apocalipsis 25, no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, después de los 1000 años dice que los muertos que están en la tierra, que son los muertos sin Cristo, esos muertos van a resucitar durante los 1000 años. Por eso nos dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8. Porque es justo para Dios pagar con tribulación a los que los atribulan y retribuir con descanso junto con ustedes a vosotros que sois afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios ni los que obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estará la tierra durante los 1000 años, mi hermano y hermana? Pregunta importante. Vemos que los justos están en el cielo. La tierra está desordenada, está vacía. La tierra es un abismo. Ahora bien, cuando leemos que la tierra es un abismo, quiero irme al primer versículo que leímos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, nos dice que Satanás fue atado, encerrado en el abismo. Si leemos Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, de la tierra al principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba. ¿Cómo estaba la tierra? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿De cuál abismo? La tierra desordenada y vacía. Génesis nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, o sea, de la tierra desordenada y vacía. La palabra de Dios llama abismo a la tierra desordenada y vacía. Cuando la tierra esté como al principio, como antes de la creación, desordenada y vacía, entonces Satanás va a estar atado a esta tierra. Después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la tierra va a quedar en un estado caótico, un estado de desorden, un estado de oscuridad. Y en ese estado de oscuridad es el abismo donde Satanás va a ser encerrado. ¿Cómo estará la tierra entonces durante este tiempo? Leímos que el abismo es la tierra desordenada y vacía. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 23 en adelante nos dice, miré la tierra, dice Jeremías, y estaba sin forma y vacía, y el cielo estaba sin luz. Miré los montes y estaban temblando, y los collados se estremecían. Miré, no había ni un solo hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, la tierra fértil era un desierto, y todas las ciudades estaban en ruinas ante la presencia del Eterno, ante el furor de su ira, porque así dice el Eterno, toda la tierra será desolada, vaciada, pero no la destruiré del todo. Ese, mi hermano y hermana, es el estado de la tierra durante el tiempo del milenio. Y hay muchas citas, pero lamentablemente el tiempo se acorta, el tiempo pasa. Pero nos dice Jeremías capítulo 9, versículo 22 sobre esto. Habla así, dice el Eterno, los cadáveres humanos
estarán y caerán como estiércol sobre la faz del campo, como gavillas del segador, no habrá quien los junte. Dice que va a haber cadáveres humanos sobre toda la tierra. ¿Y por qué dice que no habrá quien los junte? Porque no van a haber personas en la tierra, por eso todos van a quedar tirados como estiércol, nos dice en Jeremías capítulo 9, versículo 22, no habrá quien los junte, pero con el tiempo esos hombres, esas personas que murieron, van a ser reducidos solamente a ceniza. La tierra estará llena de muertos y va a haber solamente una persona, o más bien un ser, no persona, un ser que va a estar en la tierra, y ese ser nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, que se llama Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente antigua, es el que va a estar durante el milenio en la tierra, atado por 1000 años, y atado porque no tiene nadie a quien engañar, porque todas las personas humanas están muertas. ¿Qué sucede después del milenio? 1. Primeramente acontece la segunda resurrección. Después del milenio viene la segunda resurrección, o sea, la resurrección de los impíos, porque ellos van a volver a vivir. Todos los muertos sin Cristo, porque solamente muertos sin Cristo hay en la tierra, dice que van a resucitar. Es lo primero. Segundo, Satanás no pierde tiempo para engañar a todas las naciones compuestas por esos muertos que resucitan. Tercero, Satanás anima a las personas a hacer guerra contra los salvos de Dios y tomar la ciudad santa que desciende del cielo. Los impíos, 4, los impíos están luchando por una causa perdida, pero hacen un esfuerzo, un intento desesperado para obtener la recompensa que no merecen. 5, al prepararse para la conquista, Dios entra en escena y los destruye con fuego. Vemos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Apocalipsis 25 dice, pero los demás muertos, o sea, los injustos, no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, mi hermano y hermana, después de los 1000 años hay una resurrección, una segunda resurrección, y esa es la resurrección de los injustos. Apocalipsis 21, 2 nos dice que la nueva Jerusalén desciende del cielo, y nos dice, yo vi, dice Juan, la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Segunda, o más bien después del milenio, resucitan los impíos, desciende la nueva Jerusalén. Y 3, los impíos y Satanás son destruidos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9 nos dice, Apocalipsis 20, versículos 7 al 9. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Cuáles naciones? Todos los que han resucitado, que están sobre los 4 puntos de la tierra, o sea, toda la tierra, a Gog, a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos era como la arena del mar. Imagínese usted, todos los resucitados, muertos injustos, desde Caín hasta el último injusto. Dice que eran como la arena del mar. Entre ellos podemos ver o contar a Goliat, a Hitler, a Napoleón Bonaparte, grandes guerreros, grandes científicos, grandes estrategas, grandes pensadores y hombres de todas las generaciones y de todos los tiempos. Dice como la arena del mar, y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Pero ¿qué nos dice al final? Y de Dios descendió fuego y los consumió a todos. Dice que de Dios desciende fuego, y todos estos injustos que resucitaron junto con Satanás y los ángeles son destruidos. De Dios descendió fuego y los destruyó a todos. Por eso dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba, Satanás, fue lanzado. ¿Dónde fue lanzado? Dice, al lago de fuego y azufre. Fue lanzado a un lugar que se llama el lago de fuego y azufre. ¿Qué es el lago de fuego y azufre? Ya en unos momentos lo vamos a ver. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 13 nos dice, entonces vi, después de esto, un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él,
De su presencia huyeron la tierra, el cielo, no fueron hallados más. Vi también los muertos, grandes, pequeños, al pie del trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio a los muertos que estaban en él. La muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces vemos que resucitan los impíos. Satanás los engaña, de Dios desciende fuego y son destruidos. Apocalipsis 20, 14 y 15 nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, donde había sido lanzado Satanás. Dice al lago de fuego, y dice: esta es la segunda muerte. El sinónimo, otra palabra para poder definir lo que es el lago de fuego, se le llama aquí la segunda muerte, que ya lo habíamos leído anteriormente. La segunda muerte es el lago de fuego. En ese momento, cuando Dios desciende con la nueva Jerusalén y fuego viene de Dios, destruye a todos los impíos que ya habían muerto una vez, que ya habían resucitado, por tanto mueren la segunda vez. ¿Dónde? En el lago de fuego y azufre. Nos sigue diciendo el versículo 15: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego, mi hermano y hermana, es cuando Dios, cuando Jesucristo, la nueva Jerusalén, desciende del cielo después de 1000 años de estar los santos allá en el cielo. Entonces Satanás y todos los impíos rodean la ciudad santa, la ciudad amada, para querer invadirla, pero de Dios desciende fuego del cielo. Ese fuego se convierte en un lago sin orillas, en un mar de fuego, en un mar que quema, y todos los que estén en la tierra van a ser destruidos, van a ser quemados. Apocalipsis 21, 7 y 8 nos dice: el vencedor tendrá esta herencia, yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice que tendrán parte los malos en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es este lago que arde con fuego y azufre? Dice que es la segunda muerte. El mismo versículo nos dice que es la segunda muerte. Entonces, mi hermano y hermana, ¿qué sucede con los malos? Esto lo vamos a ver después del canto que tenemos a continuación. Adventista Radio. Para atender sus consultas, dudas, peticiones de oración o colaboraciones para este ministerio, comuníquese ahora mismo 8314 7619 8314 7619, una línea telefónica 24 horas a su servicio. Somos el Remanente Adventista Radio, 24 horas de verdad. En los 1360 de amplitud modulada, el Remanente Adventista Radio, 24 horas de verdad. Por ti los
Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna. Darásme corona brillante, Señor, por esto de hinojos te rindo mi amor. El Remanente Adventista Radio. Para atender sus consultas, dudas, peticiones de oración o colaboraciones para este ministerio, comuníquese ahora mismo 8314 7619 8314 7619, una línea telefónica 24 horas a su servicio. Somos el Remanente Adventista Radio. 24 horas de verdad. Vimos, mi hermano y hermana, que después de los 1000 años, después del milenio, los muertos sin Cristo, los muertos injustos, porque son los únicos muertos que hay, van a resucitar. Cuando ellos resuciten, van a ser engañados por Satanás. Satanás los engaña, duran un corto tiempo, se preparan y van a invadir la ciudad santa, la ciudad amada, donde está Jesucristo y están los santos que resucitaron en la segunda venida de Jesucristo. Están allá. Ellos lo vean la ciudad santa y dice el versículo 9 de Apocalipsis 20 que de Dios desciende fuego y todos son consumidos, son destruidos con el fuego que desciende del cielo, con el fuego de Dios, el fuego del Eterno. Este, mi hermano y hermana, es el verdadero infierno, no ese infierno que nos pintan en la historia, donde Satanás está con algunos punzones maltratando a la gente que está ahí. El verdadero infierno es el lago de fuego y azufre que se forma cuando desciende fuego del cielo y se forma un lago sin orillas. Este es el verdadero infierno, el lago de fuego y azufre, un lago de fuego sin orillas, un mar de fuego líquido, donde todos los impíos, junto con Satanás y junto con los ángeles, los demonios, son destruidos para siempre. Ya murieron una vez y ahora mueren por segunda vez, y esta vez es para siempre. Esto lo vamos a confirmar en el Salmo capítulo 37. El Salmo capítulo 37, en el contexto, lo ubicamos después del milenio. Dice Salmo 37:1: no te impacientes a causa de los malignos, ni envidies a los que practican iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba se secarán. Confía en el Eterno, haz el bien, habita la tierra y cultiva la fidelidad. Dice que no te impacientes por los malignos. ¿Qué pasa con los malignos? Versículo 9 nos dice, Salmo 37:9: porque los malignos serán exterminados. Oiga la palabra, los malignos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. ¿Cuándo van a heredar la tierra? No es en la segunda venida de Jesucristo, porque en la segunda venida de Jesucristo los santos van a ir al cielo durante 1000 años, pero hasta después de los 1000 años es cuando ellos van a heredar, cuando usted y yo, cuando nosotros, cuando los justos hereden la tierra. Dice: los justos heredarán la tierra. Versículo 10: de aquí a allá, a poco el malo no existirá más. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice: el malo no existirá más. Aunque lo busques en su lugar, no lo hallarás, pero los mansos heredarán la tierra. Versículo 20: pero los impíos perecerán, los enemigos del Eterno desaparecerán, como la belleza de los campos serán consumidos, se disiparán como el humo. Versículo 22: los benditos de Dios heredarán la tierra, pero los malditos serán exterminados.
Apártate del mal, versículo 27, y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Quién vive para siempre si se aparta del mal y hace el bien? Pero nos dice la doctrina falsa que la gente que hace el mal también vive para siempre, en un lugar de tormento, pero están viviendo para siempre. Nos dice aquí que solamente viven para siempre los que se apartan del mal y hacen el bien. Versículo 20 nos dice, 28, porque el Eterno ama la rectitud, no desampara a sus santos, para siempre sus santos serán guardados, pero la descendencia de los impíos será extirpada. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre, jamás sobre ella. ¿Quiénes? Los justos, mi hermano y hermana. Espera en el Señor, versículo 34, y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. ¿Cuándo? Cuando los pecadores sean destruidos, lo verá. Cuando los pecadores sean destruidos, entonces los justos van a heredar la tierra. Versículo 38. En cambio, los impíos serán exterminados juntos. Dice juntos. ¿Por qué juntos? Porque todos resucitan juntos después del milenio y ahí son destruidos juntos. Sigue diciendo la cita. El futuro de los malos será extinguido. Entonces nos dice que los malos van a ser extinguidos, van a desaparecer, van a ser destruidos. Proverbios 11:31 nos dice, si el justo es recompensado en la tierra después del milenio, cuánto más el impío y el pecador será recompensado, o sea, será castigado en la tierra. Isaías 24:21, en aquel día el Eterno castigará en el cielo al ejército del cielo y en la tierra a los reyes de la tierra. Los ángeles malos, los demonios y Satanás son castigados en el primer cielo. Y los justos, los injustos digo, los impíos que resucitaron son castigados en la tierra. Isaías 47:14. Será como paja, fuego los quemará, no salvarán la vida del poder de la llama, no van a salvar la vida, porque el fuego de Dios es el fuego del Eterno y quema hasta que no queda nada. Malaquías 4:1 nos dice, viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, los malhechores serán estopa, ese día está por llegar, los abrazará y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Raíz, Satanás, las ramas, los que han obedecido lo que él dice. Dice el Todopoderoso. ¿Qué sucede con Satanás? Porque mucha gente cree, piensa que Satanás va a seguir vivo por toda una eternidad y que él va a ser el comandante del infierno, supuestamente que la gente dice. Pero ¿qué sucede con Satanás? Nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que Satanás va a ser muerto, va a ser destruido, va a desaparecer, no va a existir más. Ezequiel capítulo 28 versículo 12 nos dice, hablando de Satanás, dice, hijo de Adán, endecha al rey de Tiro y dile, así dice el Señor eterno, tú eras el modelo de la perfección. Está hablando de Satanás, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién? Satanás. En ese tiempo se llamaba Lucero, no se llamaba Satanás, era Lucero, pero está hablando de Lucero, el hijo de la mañana, que llegó a ser Satanás. Dice, toda piedra preciosa te adornaba, rubí, topacio, esmeralda, crisólito, onice, jaspe, zafiro, turquesa, berilio, de oro eran tus engastes y adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. Fuiste ungido, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de las piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus tratos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso, porque pecaste, le dice a Satanás, yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por la tierra para que los reyes te vean. Versículo 18, y vamos llegando al asunto. Versículo 18 nos dice, con la multitud de tus maldades y tus tratos deshonestos, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti que te consumió. Dice, yo saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. ¿Qué lo puso? Por ceniza.
a la tierra, sacó fuego en medio de ti, y ese ti está hablando de Lucero, está hablando de Satanás, está hablando de la serpiente antigua. Versículo 19 es más claro todavía y nos dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de existir. Nos dice: espanto serás y para siempre dejarás de existir, para siempre dejarás de ser. Satanás va a ser destruido después del milenio, los demonios son destruidos después del milenio, los hombres injustos que resucitaron también son destruidos después del milenio. ¿Cómo son destruidos? Con el lago de fuego y azufre. Y a los hombres que mueren, esto se le llama la segunda muerte. El lago de fuego y azufre. De Dios desciende fuego y ellos son destruidos. ¿Ahora qué viene? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Primero, Dios hace ahora todas las cosas nuevas. Todo rasgo de pecado desaparece. Y así como cuando Dios creó un mundo perfecto al principio, de igual manera será perfecto y feliz nuevamente. La senda del pecado y de la muerte habrá desaparecido para siempre y entraremos en un periodo llamado la eternidad. Los justos, mi hermano y hermano, heredarán la tierra y empieza el periodo que se llama la eternidad. Ahora nos dice en Apocalipsis 29 que de Dios desciende fuego y son destruidos todos. Este fuego también nos dice que es el fuego eterno, el fuego que viene de Dios. El fuego eterno es también la segunda muerte, pero vamos a ver qué es el fuego eterno, el fuego de Dios, en algunas citas que están en la Biblia en el Antiguo Testamento. En Número 18, versículo 38 nos dice de este asunto: entonces descendió fuego del cielo. Más bien dice: entonces descendió fuego del Eterno. ¿De cuál Eterno? De Dios. Por eso se llama el fuego eterno que desciende del Eterno. Entonces descendió fuego del Eterno y consumió, mi hermano, el holocausto, la leña, la piedra, el polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. El fuego del Eterno es el fuego eterno porque viene de Dios y consume hasta que no quede nada. Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 1 nos habla sobre unos soldados que manda el rey Ocosías donde Elías el tisbita. También él obra a Dios y desciende fuego del cielo y consume a esos soldados. Son destruidos. Sodoma y Gomorra nos dice en Génesis capítulo 19, versículo 24 y 25, que no lo voy a buscar, pero nos dice que descendió fuego del cielo y fueron consumidos, fueron destruidos Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas. En Judas capítulo 1, versículo 5 al 7 nos dice que asimismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas sufrieron el castigo del fuego eterno. Pero en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 6 nos dice que Sodoma y Gomorra fueron reducidos a ceniza. O sea, no se están quemando en estos momentos. ¿Y por qué no se están quemando? Porque el fuego eterno, el fuego del Eterno, el fuego de Dios consume hasta que no queda nada. O sea, Sodoma y Gomorra fueron consumidos totalmente. Ahora, mi hermano y hermana, la pregunta es: entonces, ¿para quién fue hecho el infierno? Vemos que el verdadero infierno que nos habla la Biblia, la próxima semana vamos a estudiar la palabra infierno en la Biblia y los versículos que se toman para hablar de este infierno que habla la mayoría de religiones en el mundo. Pero ¿para quién fue hecho el infierno? Mateo capítulo 25 versículo 41 nos dice: entonces dirá a la izquierda, a los de la izquierda: apartaos de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que el fuego eterno, lo que llaman infierno ahora, es preparado para el diablo y para sus ángeles. No para el hombre, sino para el diablo y para sus ángeles. Lamentablemente los hombres que le obedezcan, los hombres que no sigan a Jesucristo, que no acepten a Dios, a Jesús como su Salvador, también tienen este castigo. Pero el Satanás no es el jefe del infierno como lo presentan ahora y sus demonios, sino que más bien el infierno, el fuego eterno, le llama la Biblia, es preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Para quién más? Mateo 13, versículo 41 y 42 nos dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a juntar de su reino a todos los que hacen tropezar y a los que cometen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. O sea, los hombres que hacen iniquidad, que hacen tropezar, también van a ser echados en el lago de fuego y azufre. Entonces nos dice el Salmo 21:8:
Salmo 21:8. Alcanzará tu mano de todos los enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como en horno de fuego el día de tu ira, el fuego los consumirá, nos dice. En el día de la ira de Dios, el fuego los consumirá. Y vemos, mi hermano, que todas las personas injustas que resucitan en el tiempo después del milenio van a ser destruidos. Van a ser destruidos, ¿por qué? Por el fuego que desciende del cielo, el fuego del Eterno, el fuego que destruye, quema, consume hasta que no queda nada. Pero cuando eso es consumido, es destruido, ya ese fuego eterno desaparece, porque no hay nada más que consumir. Por eso Ezequiel capítulo 18, versículo 4 nos dice: todas las almas son mías, las almas. La gente cree que el alma sigue viviendo. El alma, mi hermano y hermana, no es más que las emociones, el intelecto, los pensamientos, la voluntad. Y cuando el hombre muere, el alma desaparece. Por eso dice Ezequiel 18:4, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El que peque, esa morirá. Dice el versículo 20, el que peque, ese morirá. El alma que peque, esa alma morirá. Entonces, las almas, que se puede traducir como la vida, como el hombre, también va a morir. El hombre va a estar, mi hermano y hermana, después de la segunda venida, muerto todos los impíos durante el milenio. Durante el milenio la tierra está desordenada, vacía, y Satanás es el que habita la tierra. Después del milenio los impíos, todos los impíos, que son los únicos muertos que están en la tierra, son resucitados. Se preparan, o Satanás los engaña y se preparan para la gran batalla por un corto tiempo de 100 años. Después de este corto tiempo de 100 años, desciende la nueva Jerusalén. De Dios desciende fuego y ellos son destruidos en un lugar que se llama el lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre no es más que el fuego que desciende del Eterno, que desciende de Dios y se convierte en un mar sin orillas, un mar de fuego líquido que llena toda la tierra, y todos los que están en ella son destruidos. Después de eso Dios crea otra vez la nueva tierra, como al principio, y crea los árboles, los animales y todas las cosas que habían como al principio. Los justos pueden salir ahora de la nueva Jerusalén y pueden heredar, o van a heredar más bien, la tierra ya en un estado perfecto, donde inicia algo que se llama la eternidad. Ahora bien, mi hermano y hermana, cuando desciende la nueva Jerusalén del cielo, hay dos cosas que se pueden hacer. O estamos fuera de la nueva Jerusalén y somos parte de los injustos, o estamos dentro de la nueva Jerusalén y somos parte de los justos. ¿Dónde, mi hermano y hermana, estarás tú en ese momento? ¿Dentro de la nueva Jerusalén o fuera de la nueva Jerusalén? Esta decisión no la vas a tomar y no la puedes tomar hasta ese tiempo. Tienes que tomarla hoy. Hoy es el día que debes decidir seguir a Cristo, aceptarlo como tu Dios, como tu Señor y Salvador, y poder hacer cambios en tu vida. Tomar la justificación, porque somos justos y justificados solamente por la fe en Jesucristo, pero también el camino de la santificación. Que Dios les pueda bendecir. La próxima semana estaremos viendo el tema de la verdad sobre el infierno. Dios los bendiga.